Son las 2 de la madrugada. El silencio en el penthouse es tan denso y pesado que parece tener una presencia física, un manto de opresión tejido con mármol italiano, cristal y acero. Desde el ventanal del piso 50, la Ciudad de México se extiende como una galaxia caída, un mar de luces parpadeantes que promete vida y movimiento, un agudo contraste con la quietud sepulcral de mi hogar. Este lugar, que Damián llama nuestro palacio en el cielo, nunca se ha sentido como un hogar. Es una vitrina, una fría declaración de su éxito, y yo, su pieza de exhibición más cuidada. Mi respiración es la única que rompe el silencio, lenta y controlada. Aún llevo puesto el vestido de seda color borgoña que elegí para mi cumpleaños. Se siente como una segunda piel, una armadura ahora manchada por la humillación. Sobre la mesa de centro de ónix reposa la cuenta del restaurante Cielo Estrellado, 95,000 pesos mexicanos. El precio de mi deshonra pública. Mi teléfono, un dispositivo encriptado que nadie conoce, vibra suavemente sobre la mesa. No es una llamada de mi esposo. Damián probablemente esté en algún bar, celebrando su victoria sobre mí con sus aduladores, o quizás en el apartamento de otra mujer. La pantalla se ilumina con una notificación de una aplicación que diseñé yo misma, un sistema de seguridad infalible. El mensaje es escueto, pero hace que cada terminación nerviosa de mi cuerpo se encienda. Protocolo, eclipse total, iniciado. Una sonrisa gélida, una extraña en mi propio rostro, se dibuja en mis labios. El eclipse ha comenzado. Y en este eclipse, Damián, tu sol brillante y arrogante está a punto de ser engullido por la oscuridad que siempre ignoraste. Las palabras que pronunció hace apenas unas horas resuenan en mi mente, no como un eco doloroso, sino como el chasquido metálico de una trampa que finalmente se ha cerrado. Estábamos rodeados por 17 de sus amigos y socios, un jurado de víboras vestidas de diseñador. Su voz, empapada en whisky caro y desprecio, cortó el aire. Una mujer como tú debería estar agradecida de que siquiera te miré. Agradecida. Esa era la palabra clave en nuestro matrimonio. Yo debía estar agradecida por el techo sobre mi cabeza, por la ropa que vestía, por el aire que respiraba en su mundo dorado. Debía estar agradecida por ser la esposa trofeo de Damián Rivas, el prodigio tecnológico. Tomo mi teléfono y observo la confirmación del protocolo. Los algoritmos que escribí en noches de insomnio ahora se mueven silenciosamente a través de la red, ejecutando una serie de comandos precisos e irrevocables. Es una sinfonía de destrucción digital, tan elegante y letal como una pantera cazando en la noche. Veremos quién estará agradecido mañana, Damián, susurro al reflejo de una mujer desconocida en el cristal del ventanal. Mi nombre es Ximena Herrera. Tengo 35 años recién cumplidos. Para el mundo, para mi familia política, e incluso para el hombre con el que he compartido mi cama durante 6 años, soy una simple diseñadora gráfica freelance. Una mujer dócil, de voz suave, cuyo mayor logro es organizar cenas impecables y sonreír en el momento adecuado. Una esposa de bajo mantenimiento, como a Damián le gusta decir. Lo que Damián no sabe, lo que este mundo de apariencias no sabe, es que también soy Nox. La fundadora anónima, la arquitecta en la sombra de Aura Intelligence, una de las empresas de inteligencia artificial y ciberseguridad más disruptivas y valiosas del planeta. Y Damián, mi arrogante y despectivo esposo, ha pasado los últimos 6 meses suplicando, rogando y humillándose para que mi compañía compre la suya y lo salve de la quiebra inminente. El teléfono vuelve a vibrar. Es un mensaje de mi hermano, Gael. ¿Estás bien? Acabo de recibir la alerta. ¿Lo hiciste? Lo hice, respondo. Su respuesta es inmediata. Ya era hora. Feliz cumpleaños, hermana. Bienvenida de nuevo a la vida. Sí. Feliz cumpleaños para mí. Esta noche no recibí regalos, ni pastel, ni una sola palabra de afecto de mi esposo. En cambio, recibí algo mucho mejor, la claridad. La certeza absoluta de que el hombre que una vez amé ya no existe, si es que alguna vez existió. Y en su lugar, solo queda un obstáculo que debe ser eliminado. El eclipse ha comenzado, y cuando el sol vuelva a salir, el universo que Damián Rivas conoce se habrá extinguido para siempre.
Mientras los primeros comandos del eclipse total se ejecutan, me sirvo una copa de agua. No quiero alcohol. Necesito mi mente más afilada que nunca. Sentada en la desoladora perfección de mi sala de estar, mi mente se convierte en un museo, un recorrido privado por las galerías de mi matrimonio donde cada exhibición es una herida, una esperanza aplastada. Para entender por qué una mujer como yo soportó tanto tiempo, hay que entender el poder seductor de la esperanza. La primera exhibición se titula, El hobby adorable. Fue hace 4 años, en una cena en casa de mis suegros en Las Lomas. Yo estaba emocionada. Acababa de terminar el rediseño completo de la plataforma de donaciones para una fundación que ayuda a niños con enfermedades raras. Era un trabajo complejo, no solo un logo. Implicaba arquitectura de la información, seguridad de datos, una interfaz de usuario intuitiva. Había trabajado gratis, sí, pero estaba inmensamente orgullosa. Llevé mi tableta, esperando, ingenuamente, mostrarles mi trabajo, esperando que por una vez vieran más allá de la esposa de Damián. ¿Y tú, Ximena, querida? ¿En qué andas?, preguntó mi suegra con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. De hecho, acabo de terminar un gran proyecto, comencé, abriendo mi portafolio digital. Mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Antes de que pudiera mostrar la primera pantalla, Damián soltó una carcajada y me pasó un brazo por los hombros, un gesto que parecía cariñoso pero que era una forma de control. Sí me tiene un hobby adorable. Les diseña logos a refugios de perritos y cosas así. Es muy noble, por supuesto, dijo, dirigiéndose a su padre. Mantiene su mente ocupada mientras yo construyo un imperio. Pero, obviamente, no paga las cuentas de esta casa. Toda la familia Rivas rió. Una risa suave, educada, pero que me atravesó como un cuchillo. Cerré la tableta lentamente, sintiendo el calor de la humillación subir por mi cuello. La esperanza de ser vista como una profesional, como una igual, murió esa noche. Me convertí, oficialmente, en su obra de caridad. Él no solo me había insultado a mí, había trivializado mi pasión y mi intelecto frente a las personas cuya aprobación, en ese entonces, todavía anhelaba. Yo solo sonreí y asentí. El primer ladrillo de mi prisión emocional. La siguiente galería es más íntima, más dolorosa. Se llama, El aniversario. Nuestro 5º año de casados. Durante semanas, le pedí una sola cosa. No joyas, no viajes, no cenas extravagantes. Solo una noche, Damián. Tú y yo. Sin teléfonos. Hablemos, como antes. Él pareció estar de acuerdo. Me llevó al Puyol, presumiendo de cómo había conseguido una reserva imposible. Me sentí esperanzada. Quizás el hombre del que me enamoré, el soñador ambicioso que me leía poesía en nuestro pequeño apartamento de la Roma, todavía estaba allí. La esperanza duró exactamente 12 minutos. Tras pedir el vino, su teléfono empezó a vibrar. Es importante, mi amor, solo un segundo. Ese segundo se convirtió en una llamada de 30 minutos en la terraza sobre una fusión hostil. Regresó, se disculpó, y luego pasó el resto de la cena tecleando furiosamente bajo la mesa. Cada vibración de su teléfono era un pequeño martillazo en mi corazón. Al final de la cena, me entregó una caja de Cartier. Dentro, un collar de diamantes deslumbrante. Era hermoso, impersonal y frío. Claramente, un regalo elegido por su asistente. Vi la decepción en mi propio rostro reflejada en sus ojos. ¿Qué pasa ahora, Ximena?, dijo, su voz teñida de fastidio. ¿Ni siquiera un collar de 1.000.000 de pesos es suficiente para ti? ¿Qué más quieres? Tienes todo lo que una mujer podría soñar. Lo que yo quería era a mi esposo. Lo que tenía era un socio de negocios que me pagaba con joyas mi silencio y mi compañía. Esa noche, mientras él dormía, lloré en el baño, no por el aniversario arruinado, sino por el luto de un amor que ya solo existía en mi memoria. Esa fue la noche en que empecé a construir Aura Inteligencia en serio. Si mi matrimonio iba a ser un desierto emocional, entonces necesitaría construir mi propio oasis, uno donde mi mente y mi talento pudieran florecer.
La última exhibición es quizás la más sutil y cruel. La llamo, la amiga. Fue en una gala benéfica hace un año. Yo llevaba un vestido elegante pero discreto. Renata, la esposa del socio de Damián, se me acercó, su sonrisa tan brillante y falsa como los diamantes que llevaba. Sime, querida, qué valiente eres, exclamó, lo suficientemente alto para que otros la oyeran. ¿Sabes? Admiro tu estilo tan sencillo, tan accesible. Yo, honestamente, no podría vivir sin mis viajes de compras a París. Pero supongo que no todas podemos ser tan materialistas, ¿verdad? El insulto estaba envuelto en un cumplido, un veneno cubierto de azúcar. Antes de que pudiera responder, Damián se unió a la conversación, riendo. Por eso la amo. Es de bajo mantenimiento. Me ahorra una fortuna. Se rieron juntos. Y en ese momento, entendí la dinámica. No era solo Damián. Era todo su ecosistema. Un mundo construido sobre la devaluación de los demás para inflar su propio ego. Yo no era solo la esposa de Damián, era el chiste recurrente, el punto de comparación que hacía que todos los demás se sintieran superiores. Recorro mentalmente este museo, no con autocompasión, sino con la fría precisión de un estratega analizando las batallas perdidas. Cada una de estas heridas, cada una de estas humillaciones, no fueron en vano. Fueron el combustible. Fueron los datos que alimentaron el algoritmo de mi liberación. Ellos pensaron que estaban rompiendo mi espíritu. En realidad, solo me estaban dando las razones para construir un arma lo suficientemente poderosa como para destruir su mundo. Y esa arma, Aura Intelligence, está ahora cargada y apuntando directamente a ellos. La paciencia es un arte que se cultiva en el silencio. Durante los últimos 2 años, mientras Damián se pavoneaba por el mundo como el rey de la tecnología de la Ciudad de México, yo me convertí en una maestra del sigilo. Operando mi verdadero imperio desde la oficina de casa que él consideraba mi pequeño rincón creativo. Él veía un monitor, un teclado y a su inofensiva esposa diseñando logos. Yo veía el panel de control de una empresa multimillonaria. Recuerdo una noche en particular, hace unos 6 meses. Fue una de esas raras ocasiones en las que la arrogancia de Damián se topó con la pared de su propia incompetencia, y sin saberlo, me abrió una puerta para sembrar una pista que, por supuesto, él fue demasiado ciego para ver. Entró en mi oficina sin llamar, como siempre, su rostro una máscara de furia contenida. Arrojó una tableta sobre mi escritorio con un golpe seco. El dispositivo se deslizó y chocó contra mi taza de té. El lanzamiento de Synergy, nuestra nueva aplicación de gestión empresarial, es un puto desastre, escupió, paseándose por la pequeña habitación como un león enjaulado. La interfaz es un caos. Los usuarios beta dicen que es confusa, lenta. Mi equipo de desarrollo, esos idiotas sobrepagados, no tienen ni idea de cómo arreglarlo. Tenemos una presentación para los inversores en 2 semanas. Normalmente, yo habría ofrecido palabras de consuelo vacías. Pero esa noche, algo en mí decidió jugar. Mantuve mi expresión neutral, tomé la tableta y empecé a navegar por la aplicación. Era peor de lo que él describía. Era un laberinto de menús ilógicos, con tiempos de carga abismales y un diseño que parecía sacado de principios de los 2000. Pero el problema no era superficial. El problema estaba en la arquitectura. Bueno, el diseño es un poco anticuado, dije con suavidad, probando las aguas. No me hables del diseño, Ximena. Necesito soluciones, ladró. Seguí navegando, mis dedos moviéndose con una familiaridad experta. En menos de 1 minuto, vi el error fatal. Un error tan fundamental que me sorprendió que hubiera pasado los controles de calidad. El problema no es solo el diseño, Damián, dije, mi voz aún tranquila. Es el núcleo. Están usando un protocolo de autenticación de doble capa para cada microinteracción dentro de la aplicación. Es redundante y crea un cuello de botella masivo en el servidor cada vez que un usuario intenta acceder a un módulo. Básicamente, están pidiendo permiso 2 veces para entrar a una habitación en la que ya están. Hice una pausa y luego señalé otro punto en la pantalla. Y esta vulnerabilidad aquí, continué,
en la API de integración de datos, es una invitación abierta a un ataque de man in the middle. Un hacker medianamente competente podría interceptar y robar todos los datos de sus clientes. Es un riesgo de seguridad de nivel crítico. Se hizo un silencio absoluto. Damián dejó de pasearse. Se quedó mirándome, su mandíbula ligeramente abierta. La furia en su rostro fue reemplazada por una confusión genuina. Era como si su perro de repente hubiera empezado a recitar a Shakespeare. ¿Y tú como demonios sabes de protocolos de autenticación y ataques, man in the middle? Tartamudeó. Era el momento perfecto para revelar una pizca de mi verdad. Pero el juego era más largo. La venganza requiere paciencia. Me encogí de hombros, devolviéndole la tableta y adoptando una expresión de modesta incertidumbre. Oh, no lo sé, leo algunos blogs de tecnología para mantenerme al día, ya sabes, por mis diseños. Me pareció lógico. La seguridad es importante, ¿no? Él me miró fijamente por un largo momento, sus ojos entrecerrados, tratando de procesar la disonancia. Luego, sacudió la cabeza, como para deshacerse de un pensamiento absurdo. La explicación más simple para él era que yo había tenido un golpe de suerte, una suposición afortunada. Aceptar que yo realmente entendía de lo que hablaba habría significado aceptar que yo era más que la bonita fachada que él había construido para mí. Y su ego no podía permitirlo. Bueno, murmuró, tomando la tableta. Supongo que para algo sirves a veces. Le diré a mi equipo que revise eso. Se dio la vuelta y salió de mi oficina, cerrando la puerta detrás de él. Lo escuché gritarle a su jefe de tecnología por teléfono unos segundos después, repitiendo mis palabras casi textualmente, presentándolas como si fueran su propia y brillante deducción. Me recliné en mi silla, una pequeña y secreta sonrisa jugando en mis labios. No, Damián. No tuviste un golpe de suerte. Acabas de recibir una consulta gratuita del aseo de Aura Intelligence. Y la factura, querido esposo, está por llegar. Cielo Estrellado no es solo un restaurante, es un teatro. Ubicado en la cima de una de las torres más altas de Paseo de la Reforma, sus paredes de cristal ofrecen una vista panorámica de 360 grados de la Ciudad de México. Es el tipo de lugar al que Damián trae a la gente que quiere impresionar o intimidar. Esta noche, para mi 35º cumpleaños, parece que su objetivo era hacer ambas cosas conmigo. Llegué sola. Damián me había enviado un texto: adelántate, amor. Tengo que cerrar unos detalles de último minuto. Detalles de último minuto. El eufemismo que usaba para sus citas previas a la cena. Al entrar en el salón privado que había reservado, el murmullo de conversaciones se detuvo por una fracción de segundo. 17 pares de ojos se volvieron hacia mí. Eran los titanes del mundo de Damián, inversores, socios, abogados y sus esposas, mujeres cuyas vidas eran una competencia silenciosa de joyas, cirugías y poder por proximidad. Me sentí como una cristiana entrando al Coliseo. Ximena, querida. Y feliz cumpleaños, exclamó Renata, la esposa del socio de Damián, acercándose para darme 2 besos al aire. Llevaba un vestido de Balenciaga que probablemente costaba más que mi coche. Estás radiante. Ese vestido es tan valiente. Valiente. Código para barato. Sonreí. Gracias, Renata. Tú también te ves, cara. Su sonrisa vaciló por un instante. Jaque. La cena comenzó, y con ella, mi invisibilidad. Me sentaron en un extremo de la larga mesa, lejos de la silla vacía de Damián en la cabecera. La conversación fluía a mi alrededor, una cacofonía de términos financieros, nombres de políticos y planes para conquistar el mundo. Yo era un fantasma en mi propia fiesta de cumpleaños. Intenté unirme a la conversación un par de veces, pero mis comentarios eran recibidos con sonrisas condescendientes o simplemente ignorados. Damián llegó 1 hora tarde, haciendo una entrada triunfal. No se disculpó conmigo. En su lugar, besó a Renata en la mejilla, estrechó la mano de los hombres importantes y tomó su lugar en la cabecera de la mesa como un rey ocupando su trono. Perdón por la tardanza, a todos, anunció a la sala.
Cuando el futuro llama, hay que contestar. La cena continuó, ahora centrada por completo en él. Contó anécdotas en las que él era el héroe, el genio, el visionario. Yo comía mi filete de wagyu, cada bocado con sabor a ceniza. Observaba al hombre que tenía al otro lado de la mesa. ¿Dónde estaba el joven apasionado que conocí en la universidad, el que soñaba con cambiar el mundo con código, no con adquisiciones hostiles? Ese hombre estaba muerto, reemplazado por este monstruo de ego y traje a medida. Y entonces, llegó el momento del brindis. Damián se puso de pie, levantando su copa. Un silencio expectante llenó la sala. Esperé, con una última y estúpida pizca de esperanza, que dijera mi nombre. Quiero brindar, comenzó, su voz resonando con autoridad. No solo por otro año de éxito, sino por el futuro. Como algunos de ustedes saben, Rivas Dynamics está en la cúspide de algo monumental. Hizo una pausa dramática. Estamos en las negociaciones finales para ser adquiridos por Aura Intelligence. Un murmullo de asombro y admiración recorrió la mesa. Aura. La compañía fantasma. El unicornio más misterioso y poderoso de la industria. Mi compañía. Sentí una oleada de frío recorrer mi espalda. No podía estar haciendo esto. Renata, siempre la instigadora, aprovechó la oportunidad. Su voz goteaba falsa inocencia. Oh, Damián, qué maravilla. Y Ximena, ¿qué harás tú cuando tu esposo sea aún más poderoso e importante? Y tendrás tanto tiempo libre. Damián sonrió, una sonrisa ancha y cruel. Se giró hacia mí, y por primera vez en toda la noche, me miró directamente a los ojos a través de la larga mesa. Puso una mano sobre mi hombro, un gesto pesado y paternalista. Cuando este trato se cierre, dijo, su voz proyectándose para que todos la oyeran. Mi querida esposa ya no tendrá que fingir que trabaja en sus proyectitos de caridad para sentirse ocupada. Podrá dedicarse a tiempo completo a lo que mejor sabe hacer, ser la esposa perfecta y gastar mi dinero. El aire se escapó de mis pulmones. No solo me estaba humillando. Estaba usando mi mayor logro, mi creación secreta, como un arma para denigrarme. Estaba presumiendo de ser devorado por el depredador que yo misma había creado, sin tener la menor idea. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Y entonces, cometí un error calculado. Hablé. ¿Estás seguro de que, Aura, comprará tu empresa, Damián? Mi voz era tranquila, pero cortó el ruido de fondo. ¿Estás seguro de que tu tecnología está a la altura? He oído que su fundador anónimo, Knox, es increíblemente selectivo y odia a los fanfarrones. La sonrisa de Damián se congeló. Su rostro se oscureció. Odiaba que lo contradijeran, especialmente en público, y más aún por mí. Había desafiado su autoridad, había pinchado su globo de ego frente a su corte. Se inclinó sobre la mesa, su voz un siseo bajo y furioso. ¿Una mujer como tú que puede saber de negocios? ¿Qué sabes tú de tecnología más allá de cómo encender tu laptop para tus dibujitos? Tú no entiendes estas cifras. Tu único trabajo es sonreír y verte bien, y ni eso puedes hacer esta noche. Su voz se elevó a un grito. Eres una desgracia. Arrojó su servilleta de lino sobre su plato a medio comer. Se puso la chaqueta. Cada movimiento era agudo, violento. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Se giró y me lanzó una última mirada cargada de veneno. Una mujer como tú debería estar agradecida de que siquiera te miré, gritó. Paga la cuenta. Después de todo, es tu fiesta. Y se fue. Me dejó allí, en el centro de un silencio atronador, con 17 pares de ojos fijos en mí. Algunos con lástima, otros con un morbo apenas disimulado. El mesero, con una expresión de profunda incomodidad, se acercó y deslizó discretamente la cartera de cuero con la cuenta frente a mí. 95,000 pesos. La gota no solo había derramado el vaso. Había provocado un tsunami. El silencio que siguió a la salida de Damián fue un ente vivo. Espeso, incómodo, juzgador. Los 17 invitados, que momentos antes reían y brindaban,
ahora estaban inmóviles, como estatuas en un museo de la incomodidad. Nadie me miraba directamente, pero sentía sus miradas de reojo, analizándome, esperando mi reacción. Esperaban lágrimas. Esperaban un colapso. Esperaban que me desmoronara como la frágil muñeca de porcelana que Damián les había hecho creer que era. Pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, sentí una calma extraña y profunda descender sobre mí. Era la calma que precede a un terremoto, la quietud del ojo del huracán. El dolor, la humillación, los años de pequeñas muertes emocionales, todo se había cristalizado en un solo punto, duro y frío como un diamante en mi pecho. Era el nacimiento de la resolución. Lentamente, abrí mi bolso. Mis movimientos eran deliberados, sin prisa. Ignoré los susurros que comenzaban a brotar en la mesa. Ignoré a Renata, que fingía consolar a la mujer a su lado mientras me lanzaba una mirada triunfante. Saqué mi cartera. Y de ella, extraje una tarjeta que nadie en esa sala había visto jamás. No era la American Express Centurión que Damián insistía que llevara. Era una pieza de metal negro mate, pesada y fría al tacto. No tenía nombre, ni números visibles. Solo un chip dorado y un discreto logo en una esquina, un círculo con un punto en el centro. El símbolo de Aura. Mi tarjeta personal, vinculada directamente a la cuenta principal de la compañía. Llamé al mesero con un gesto suave de la mano. El joven, que no tendría más de 20 años, se acercó con una expresión de genuina compasión. La cuenta, por favor, dije, mi voz sorprendentemente firme. Le entregué la tarjeta. Él la miró, frunciendo el ceño por un segundo ante su diseño inusual, pero su profesionalismo se impuso. La tomó y se retiró. Mientras esperaba, me permití mirar a cada uno de los invitados a los ojos, uno por uno. Mi mirada no era suplicante ni desafiante. Era evaluadora. Estaba tomando una instantánea mental de cada rostro, de cada cómplice silencioso de mi humillación. Estaba memorizando al enemigo. El mesero regresó con el terminal. Deslicé la tarjeta, tecleé el PIN y añadí una propina generosa. El 20% de 95,000 pesos. Un mensaje silencioso, el dinero no es un problema para mí. Me puse de pie. La silla raspó suavemente contra el suelo de mármol. El silencio volvió a caer. Gracias a todos por venir a celebrar mi cumpleaños, dije, mi voz clara y sin temblor. Ha sido una velada inolvidable. Espero que hayan disfrutado de la generosidad de mi esposo. Me dirigí hacia la salida con la espalda recta, sintiendo sus miradas clavadas en mí. No corrí. No me apresuré. Caminé con la dignidad que Damián había intentado arrebatarme. En el taxi de vuelta al Penthouse, la ciudad pasaba borrosa a través de la ventanilla. No llamé a mi hermano. No llamé a un abogado. Aún no. Este momento era mío. Saqué de mi cuello un delicado relicario de plata que Damián me había regalado en nuestra primera cita. Dentro había una pequeña foto de nosotros, jóvenes y llenos de sueños. Lo abrí, miré la foto por última vez, y luego lo cerré y lo guardé en el fondo de mi bolso. El fin simbólico de Ximena Herrera, la esposa esperanzada. Al llegar al Penthouse, el silencio me recibió como un viejo amigo. Fui directamente a mi oficina. Abrí mi laptop encriptada, el teclado iluminándose en la oscuridad. Mis dedos volaron sobre las teclas, no con ira, sino con una precisión quirúrgica. Accedí a la red interna de Aura Intelligence. Navegué hasta el subdirectorio más protegido, uno que requería 3 niveles de autenticación biométrica. Abrí un nuevo borrador de correo. El destinatario era un grupo de distribución llamado Consejo Eclipse, que incluía a Regina Kaufman, mi directora de inversiones, y a todo mi equipo legal de élite. Asunto, protocolo, Eclipse total. Cuerpo del mensaje, detengan inmediatamente toda negociación y comunicación con Rivas Dynamics. Congelen la oferta de adquisición. Preparen el plan B, estrategia de adquisición hostil de activos a través de nuestras filiales. Quiero un análisis completo de su cartera de deudas para las 6 de la mañana.
Reagenden la reunión final para pasado mañana, 8 de la mañana, en la sede de Aura. El único punto en la agenda será la liquidación de sus activos. Informen a Damián Rivas que la reunión ha sido adelantada por solicitud directa de Knox. Yo presidiré. Fin de la comunicación. Mis dedos se detuvieron sobre el botón de enviar. Por un instante, una sombra de duda, el fantasma del amor que una vez sentí, cruzó mi mente. ¿Estaba segura? Entonces, recordé su rostro retorcido por el desprecio. Recordé la risa de sus amigos. Recordé la sensación de ser invisible. Presioné enviar. El clic del mouse fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Era el sonido de la justicia poniéndose en marcha. La mañana siguiente, el sol se alzó sobre la Ciudad de México, pero para Damián Rivas, fue el comienzo de una noche eterna. Yo observaba el amanecer desde la ventana del apartamento de mi hermano Gael en la Condesa, una taza de café humeante entre mis manos. Había empacado una maleta con lo esencial y había salido del Penthouse antes del alba. El aire aquí era diferente, olía a vida real, no a la esterilidad del éxito de Damián. El caos no comenzó con un estruendo, sino con el zumbido insistente de un teléfono. El mío. A las 7:03 de la mañana llegó la primera llamada perdida de Damián. La ignoré. Luego otra. Y otra. A las 7:30 de la mañana, tenía 23 llamadas perdidas y una serie de mensajes de voz cada vez más frenéticos. Gael, que es profesor de literatura y un agudo observador de la tragedia humana, puso los mensajes en altavoz mientras me preparaba unos chilaquiles. Era como escuchar el monólogo de un hombre desmoronándose en tiempo real. Mensaje 1, 7:05 de la mañana, voz ronca, claramente de resaca, Ximena, ¿dónde estás? No estabas en la cama. Anoche me pasé de copas. Hablemos. Llámame. Mensaje 5, 7:15 de la mañana, tono de molestia, ok, ya no es gracioso. Tengo una mañana complicada. Acabo de recibir un email de Aura. Adelantaron la reunión. ¿Por qué no me contestas? Mensaje 12, 7:25 de la mañana, pánico incipiente, Ximena, contesta el puto teléfono. Mis tarjetas no funcionan. La American Express, la Visa, todas rechazadas. ¿Qué está pasando? Mensaje 18, 7:28 de la mañana, puro terror, mi banquero acaba de llamarme. Hay una orden judicial. Nuestras cuentas están congeladas. ¿Qué hiciste? Esto tiene que ser un error. Llámame, ahora. Mensaje 23, 7:30 de la mañana, un grito ahogado, Ximena, por favor. Gael y yo intercambiamos una mirada sobre los platos de chilaquiles. No había triunfo en esa mirada, solo una sombría confirmación. El primer acto de la obra se había desarrollado según lo previsto. A las 9 de la mañana, mi abogada, una mujer formidable llamada Sofía Navarro, presentó la demanda de divorcio. La citación fue entregada a Damián por un mensajero en el vestíbulo de su oficina, frente a sus empleados. El motivo, abuso emocional y psicológico, documentado y sistemático. La petición incluía una orden de restricción de emergencia sobre todos los activos conjuntos, argumentando un historial de comportamiento errático y financieramente irresponsable por parte de Damián, citando la cena de 95,000 pesos como prueba a. El verdadero golpe, sin embargo, llegó desde otro frente. A las 10:30 de la mañana, Regina Kaufman, mi mano derecha en Aura, ejecutó la siguiente fase del eclipse total. Usando una de nuestras filiales de inversión, Aura compró silenciosamente un paquete mayoritario de la deuda de Rivas Dynamics a su principal acreedor. Un banco de inversión que estaba nervioso por la inestabilidad de Damián. En una sola transacción, nos convertimos en su mayor acreedor. Ya no éramos un potencial comprador, éramos el banco al que le debía todo. El teléfono de Damián debió de explotar. Primero, la llamada de su abogado, histérico por la demanda de divorcio. Luego, la llamada de su director financiero,
informándole que su mayor deuda había cambiado de manos y que el nuevo propietario exigía una reevaluación inmediata de los términos del préstamo. Mientras tanto, yo estaba en una videoconferencia con Regina. Los inversores están saltando del barco de Rivas como ratas, me informó, su voz tranquila y eficiente. La noticia de la demanda y el congelamiento de sus activos personales se ha filtrado. Nadie quiere estar asociado con él. Su valoración ha caído un 30% en las últimas 2 horas. Excelente, dije. Continúa con la presión. Quiero que llegue a la reunión de mañana sintiendo que el suelo bajo sus pies es lava. La tarde trajo consigo una nueva oleada de caos para Damián. Los socios que habían reído en mi cena de cumpleaños ahora lo llamaban furiosos. La debacle pública, seguida de una demanda de divorcio tan escandalosa, estaba manchando la reputación de todos. Renata, la instigadora, le envió a Damián un mensaje de texto, que él, en su desesperación, me reenvió pensando que me ablandaría. Arregla tu desastre, Damián. Estás arrastrando a todos contigo. La lealtad en su mundo era tan profunda como un charco. Esa noche, Gael y yo vimos las noticias financieras. Un conocido analista comentó, hemos visto una volatilidad sin precedentes en torno a Rivas Dynamics. Hay rumores de problemas internos graves y una posible adquisición hostil. El CEO, Damián Rivas, parece estar perdiendo el control. Sea quien sea que esté detrás de esto, se está moviendo con una velocidad y una precisión aterradoras. Gael me dio un codazo suave. Precisión aterradora. Me gusta cómo suena eso. Mi teléfono volvió a sonar. Era Damián. Esta vez, respondí. ¿Qué quieres, Damián? Mi voz era un témpano de hielo. Ximena, gracias a Dios, su voz era un susurro roto. Tienes que detener esto. Es un malentendido. Mi vida, mi compañía, todo se está cayendo a pedazos. Ah, sí, pregunté, con un tono de curiosidad clínica. Qué desafortunado. No es un juego, Ximena. Todo por lo que he trabajado. Por lo que hemos trabajado. Interrumpí. Corrígeme si me equivoco, pero según tú, yo solo era una cara bonita con un hobby adorable. ¿Cuándo exactamente trabajamos juntos? Estaba estresado, no lo decía en serio. Tú sabes que te amo. No, Damián. Tú amas la idea de mí. Amas tenerme. Pero nunca me has amado a mí. Hay una diferencia. Por favor, suplicó. Haré lo que sea. ¿Qué quieres? ¿Más dinero? ¿Otro collar? Dilo y lo tendrás. Y ahí estaba. Su incapacidad total para comprender. Incluso en su momento más bajo, su única solución era el dinero. Lo que quiero, Damián, dije lentamente, saboreando cada palabra, es que te presentes mañana a las 8 de la mañana en la sede de Aura Intelligence. Es tu última oportunidad para salvar algo de tu patético legado. Sé puntual. Colgué. El silencio que siguió no fue de paz, sino de anticipación. El escenario estaba listo. Las luces estaban encendidas. El protagonista estaba roto y desesperado. Mañana sería el acto final. La sede de Aura Intelligence en Santa Fe es la antítesis de todo lo que representa Damián. No hay mármol llamativo ni logotipos dorados. Es una estructura de concreto expuesto, vidrio y acero negro, un edificio que respira una confianza silenciosa y una eficiencia brutal. No necesita gritar su poder, simplemente lo es. Llegué a las 7 de la mañana. No vestía mis habituales y discretos atuendos de diseñadora. Había elegido mi armadura, un traje sastre de pantalón color carbón, hecho a medida, con una blusa de seda blanca debajo. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y severo, y mi maquillaje era mínimo pero afilado. Era el uniforme de Knox. La sala de juntas de Aura es mi santuario. Ocupa toda la planta superior, con una única pared de cristal que ofrece una vista imponente del Valle de México. La mesa es una enorme pieza de granito negro pulido, rodeada por 12 sillas de cuero oscuro. Es un lugar diseñado para la toma de decisiones, no para la charla trivial. A las 7:45 de la mañana, mi equipo estaba reunido.
Regina Kaufmann, mi directora de inversiones, una mujer alemana de unos 50 años con una mente como una trampa de acero, estaba a mi derecha. Mi equipo legal, a mi izquierda. Todos de pie, en silencio. La atmósfera era eléctrica. A las 8 de la mañana en punto, la puerta se abrió. Damián entró, seguido por su abogado, un hombre que parecía haber envejecido 10 años en las últimas 48 horas. Damián era una sombra del hombre que había sido. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos inyectados en sangre y una barba de 2 días. Parecía un rey destronado, buscando refugio en el castillo de su conquistador. Se detuvo en seco al entrar en la sala. Sus ojos recorrieron a los ejecutivos de pie, buscando un rostro familiar, una señal de esperanza. Luego, su mirada se posó en la cabecera de la mesa. En mí. El proceso en su cerebro fue visible, una secuencia de microexpresiones que pasaron por su rostro como nubes de tormenta. Primero, la confusión, ¿qué hacía yo aquí?, me había traído como un gesto de buena voluntad. Luego, la incredulidad, al notar mi atuendo, mi postura, la forma en que todos los demás en la sala me miraban a mí, esperando una señal. Finalmente, el amanecer de una verdad tan monstruosa, tan inconcebible para su universo egocéntrico, que le robó el aliento. Su rostro perdió todo color, volviéndose de un blanco ceroso. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Regina Kaufmann rompió el silencio. Su voz era formal, precisa y cortante. Señor Rivas, gracias por su puntualidad. Permítame hacer las presentaciones formales. Ya conoce a nuestro equipo legal. Y, por supuesto, a la cabeza de esta mesa, hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Permítame presentarle a la fundadora, presidenta del Consejo y arquitecta en jefe de Aura Intelligence, la señora Ximena Herrera. Si un sonido pudiera encapsular el colapso de un alma, sería el pequeño jadeo ahogado que escapó de los labios de Damián. Se tambaleó ligeramente, y su abogado tuvo que poner una mano en su brazo para estabilizarlo. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de un horror cósmico. Era la mirada de un hombre que se da cuenta de que ha estado insultando a Dios sin saberlo. Siéntense, por favor, dije, mi voz resonando en la acústica perfecta de la sala. Fue una orden, no una invitación. Se sentaron, Damián moviéndose como un autómata. Con un gesto, encendí la pantalla holográfica en el centro de la mesa. Aparecieron los estados financieros de Rivas Dynamics. Números rojos. Gráficos en picada. Una hemorragia de capital. He revisado la propuesta de adquisición que nos envió hace 3 meses, comencé, mi tono era el de una profesora dirigiéndose a un estudiante deficiente. Es ambiciosa. Llena de proyecciones optimistas y una valoración francamente insultante. Especialmente para una compañía cuya principal propiedad intelectual se basa en tecnología obsoleta y cuya deuda supera sus activos líquidos. Deslicé un dedo por la superficie de la mesa, y la pantalla cambió a un análisis de su producto estrella, la aplicación Synergy. Esta aplicación, continué, que usted valora en 500 millones de pesos, tiene una vulnerabilidad de seguridad que mi equipo tardó exactamente 7 minutos en encontrar. La misma vulnerabilidad que le señalé personalmente en mi oficina hace 6 meses, y que usted, en su infinita sabiduría, ignoró. El rostro de Damián se contrajo. El recuerdo, la conexión, la humillación de ese momento se estrellaron contra él. Y ahora, llegamos al punto crucial de esta reunión, dije, apagando la pantalla y dejando la sala en un silencio expectante. Miré directamente a mi esposo, al hombre que me había llamado una desgracia. Damián. Tienes 3 minutos para convencerme, no como tu esposa, sino como la mujer que tiene el poder de firmar los cheques, de por qué debería gastar 20.000 millones de pesos de mi dinero en comprar esta basura. Su boca se movía, pero las palabras no salían. El genio, el visionario, el rey de la tecnología, estaba mudo. Su abogado intentó hablar, pero lo silencié con una mirada. El tiempo corre, Damián, dije, mirando el reloj en la pared.
240 segundos para justificar la existencia de tu compañía. Y tuya. El hombre que me había dejado con una cuenta de 95,000 pesos ahora tenía que rogarme por 20,000 millones. La ironía era tan perfecta, tan poética, que casi me hizo sonreír. Casi. Los 3 minutos que le concedía Damián se extendieron como una eternidad en el silencio glacial de la sala de juntas. Su rostro era un lienzo de emociones en guerra, pánico, negación, una rabia impotente y, finalmente, la humillación más abyecta. Su abogado le susurraba frenéticamente, pero Damián parecía no oírlo. Estaba atrapado en la pesadilla de su propia creación. Finalmente, encontró su voz. O, más bien, una versión rota y temblorosa de ella. Sime, comenzó, suplicante. Intentó usar el apodo íntimo, un patético intento de invocar un pasado que él mismo había quemado hasta los cimientos. Por favor. Esto es un error. Somos una familia. Soy tu esposo. Lo siento. Por lo de anoche, por todo. Estaba borracho, estresado, no lo decía en serio. Me recliné en mi silla, cruzando las manos sobre la mesa de granito. Dejé que suplicara. Podemos arreglar esto, continuó, su desesperación creciendo con cada palabra. Tú y yo. Podemos fusionar las compañías. Juntos seríamos imparables. Imagina el poder que tendríamos. El equipo perfecto. Tu cerebro, mi visión. Se detuvo, dándose cuenta de lo ridículo que sonaba. Su visión lo había llevado al borde del abismo. Lo miré, no con ira, sino con una lástima fría y distante. Tú dejaste de ser mi esposo en el momento en que decidiste que yo era un accesorio glorificado para tu ego. Y nunca fuimos una familia, Damián. Fuimos un holding empresarial en el que tú eras el único accionista y yo era un activo depreciable. Me incliné hacia adelante, mi voz bajando a un susurro que, sin embargo, llenó cada rincón de la sala. Y en cuanto a lo de anoche, ¿de verdad crees que se trató solo de una mala noche? Con un toque en mi tableta, los altavoces de la sala de conferencias cobraron vida. No con música, sino con el audio nítido de la cámara de seguridad del restaurante Cielo Estrellado. La voz arrogante de Damián llenó la sala. Una mujer como tú que puede saber de negocios. Tu único trabajo es sonreír y verte bien, y ni eso puedes hacer esta noche. Eres una desgracia. Y luego, el golpe de gracia. Una mujer como tú debería estar agradecida de que siquiera te miré. Apagué la grabación. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Damián estaba lívido. Su abogado miraba fijamente la mesa, como si deseara que la tierra se lo tragara. Eso, Damián, dije, mi voz ahora firme y clara, no es un hombre estresado. Ese es el verdadero tú. El hombre que se deleita en la humillación de la persona que juró proteger. El hombre que necesitaba hacerme pequeña para sentirse grande. Me puse de pie, caminando lentamente hacia el ventanal, dándole la espalda. Así que no, Aura Intelligence, no va a comprar tu empresa, declaré, mirando el imperio de concreto y vidrio que se extendía bajo mis pies. La pausa que siguió fue deliberada, cruel. Dejé que la sentencia flotara en el aire, que la desesperanza se asentara en sus huesos. Luego, me giré para enfrentarlo, para ver la luz morir en sus ojos. Vamos a hacer algo mucho más eficiente. Vamos a ejecutar una adquisición hostil. Como el mayor acreedor de Rivas Dynamics, tenemos el derecho de exigir el pago inmediato de toda su deuda. Como no puedes pagar, nos adjudicaremos tus activos. Tomaremos tu tecnología, tus patentes y a tus ingenieros más talentosos, aquellos a los que siempre subestimaste. Y despediremos a toda tu inútil junta directiva. Incluyéndote a ti. Para el viernes, Damián, tu nombre será borrado del edificio que tanto te enorgullece. Serás un fantasma en tu propio imperio caído. Su mandíbula temblaba. Parecía que iba a vomitar. Pero eso es solo el negocio, continué, acercándome a la mesa hasta quedar frente a él. Luego está lo personal. Hice una seña a mi abogada, quien deslizó una carpeta azul a través de la mesa. Esos son los papeles del divorcio.
Según el acuerdo prenupcial que tú mismo insististe en que firmara, hay una cláusula de abuso e infidelidad moral. Establece que si una de las partes comete actos que traen deshonra pública o demuestran una depravación moral, esa parte pierde todos los derechos sobre los bienes de la otra. Abrí la carpeta para él. Dentro, no solo estaban las transcripciones de la cena, sino también fotografías. Fotografías de él con otras mujeres. Recibos de hoteles. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban compras de joyas que yo nunca recibí. Pruebas que había recopilado pacientemente durante más de un año. Mi abogado argumentará, y creo que cualquier juez estará de acuerdo, que llamar a tu esposa una desgracia en público y abandonarla en su cumpleaños califica como abuso. Y estas fotos, bueno, ellas hablan por sí mismas. Lo miré directamente a los ojos, una última vez. No recibirás ni un centavo de mi fortuna, Damián. Te irás de este matrimonio exactamente como entraste, solo con tu arrogancia. Y ahora, ni siquiera te queda eso. Damián Rivas, el titán, el visionario, finalmente se rompió. Dejó escapar un sollozo, un sonido gutural y patético. Apoyó la cabeza entre las manos y se echó a llorar, allí mismo, en el centro de la sala de poder que había anhelado toda su vida, ahora revelada como su cámara de ejecución. Su derrumbe no me produjo placer. Ni siquiera satisfacción. Solo un profundo y resonante vacío. El capítulo final de un libro terrible había sido escrito. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás. El sonido del llanto de Damián fue ahogado por el suave cierre de la puerta de caoba. Regina me esperaba en el pasillo, su expresión tan impasible como siempre, pero vi un atisbo de respeto en sus ojos que no había visto antes. El equipo se encargará de los detalles de la liquidación, dijo simplemente. Bien hecho, Ximena. Gracias, Regina. Por todo, respondí. No regresé a mi oficina principal. En su lugar, tomé el ascensor privado hasta un pequeño jardín escondido en la azotea del edificio. Un espacio secreto que había diseñado para mí misma, lleno de plantas nativas y una pequeña fuente cuyo murmullo siempre lograba calmarme. El aire de la mañana era fresco y limpio aquí arriba, lejos del caos de la ciudad y de la vida que acababa de demoler. Me quedé allí de pie, mirando el horizonte, sintiendo el sol en mi rostro. No me sentía eufórica. No había una explosión de alegría triunfal. En su lugar, sentí una calma inmensa, una quietud profunda. Era la sensación de un peso enorme, uno que había llevado durante años sin ser plenamente consciente de su magnitud, siendo finalmente levantado de mis hombros. Era la sensación de la libertad. Mi hermano Gael estaba allí, esperándome, sentado en una de las bancas de piedra. Debió haber entrado mientras yo estaba en la reunión. Me sonrió, una sonrisa genuina y llena de alivio. Se acabó, dijo, poniéndose de pie y acercándose. Se acabó, repetí, mi voz apenas un susurro. Me abrazó, y fue entonces cuando las lágrimas finalmente llegaron. No eran lágrimas de tristeza ni de ira, sino de pura y abrumadora liberación. Lloré por la joven ingenua que se había enamorado de un sueño. Lloré por los años perdidos tratando de encajar en un molde que nunca fue para mí. Lloré por la mujer que había tenido que morir para que la que soy ahora pudiera nacer. Estoy orgulloso de ti, Xime, dijo Gael en mi oído. Siempre lo he estado. Nos quedamos en silencio por un largo rato, simplemente observando la ciudad moverse bajo nosotros. El mundo no se había detenido. El sol seguía su curso. La vida continuaba. Pero para mí, todo había cambiado. Esa tarde, doné cada prenda de diseñador, cada joya, cada regalo que Damián me había dado. Vi cómo se llevaban cajas de una vida que ya no era mía, sintiendo como cada objeto que salía por la puerta aligeraba un poco más mi alma. Me mudé a un apartamento más pequeño, elegante pero acogedor, en un barrio con árboles y cafés, un lugar que se sentía como un hogar desde el momento en que entré. Rivas Dynamics fue desmantelada en cuestión de semanas. Absorbimos su tecnología útil y, lo más importante, le ofrecimos nuevos contratos a sus ingenieros más brillantes, liberándolos de la cultura tóxica que Damián había creado.
Damián desapareció del ojo público, un paria en el mundo que tanto se había esforzado por conquistar. Escuché rumores de que se había mudado a otra ciudad, tratando de empezar de nuevo, pero su nombre se había convertido en una advertencia en los círculos tecnológicos. Mi vida, por otro lado, floreció. Por primera vez, empecé a dirigir Aura Intelligence públicamente. Mi rostro apareció en las portadas de revistas de negocios. Di conferencias, no sobre cómo ser una mujer en un mundo de hombres, sino sobre cómo construir tecnología ética y sostenible. Descubrí que mi voz, la voz que Damián había intentado silenciar durante tanto tiempo, era poderosa. A veces, por la noche, miro la ciudad desde mi nueva ventana. Ya no veo una galaxia fría y distante. Veo una red de posibilidades. Pienso en el poder. El poder de crear y el poder de destruir. Usé el mío para ambas cosas. Creé Aura desde la nada, y usé esa creación para destruir al hombre que intentó destruirme a mí. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Y lo que le servía a Damián fue, sin duda, gélido. Pero ahora, de pie aquí, en la quietud de mi nueva vida, me doy cuenta de que la verdadera victoria no fue su caída. La verdadera victoria fue mi renacimiento. Fue recuperar mi nombre, mi trabajo, mi voz. Fue la paz que siento ahora. Pero aún me pregunto. La línea entre la justicia y la venganza es increíblemente delgada. Caminé sobre ella con tacones afilados. Si estuvieras en mi lugar, con el poder absoluto para aplastar a la persona que te rompió, ¿lo usarías hasta sus últimas consecuencias? ¿O la verdadera fuerza reside en saber cuándo perdonar y simplemente alejarte? Déjame saber qué piensas en los comentarios.